Ámala sobre Colombia, Señor. Ten misericordia de nosotros. No permitas, Señor, que gobernantes malos, Padre, que buscan las cosas perversas, las cosas malas, las cosas que no son tuyas, no reconocen tu nombre, no reconocen a tu pueblo Israel. Señor, por favor, líbranos del maligno, líbranos de cualquier situación, Señor, que ponga en riesgo nuestra vida, que ponga en riesgo la vida de nuestro país. Hoy te damos gracias, Señor, porque sabemos que así como dice este salmo, que tú nos oyes en el día del conflicto, hoy, Señor, tú nos oyes y nos seguirás oyendo, Señor, y responderás a nuestras preguntas. Gracias, Señor. Y alabamos tu nombre. Quedamos en tu presencia, Padre, sabiendo, Señor, que tú harás cosas grandes y maravillosas con tu pueblo, Colombia. Te damos gracias, Señor. Bendecimos desde este lugar a Israel y a tu pueblo. Gracias, Señor. Amén y amén. Que tengan un día maravilloso en familia. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mis amados, muy buenos días. El Señor les bendiga hoy a todos y cada uno de ustedes grande y ricamente. Bueno, vamos a entrar en el tema, en la palabra de este día que el Señor nos ha regalado. De pronto va a ser un poquito extensa porque empieza uno a leer la escritura y en la medida en que uno va leyendo, eso es como se abre un espacio infinitamente grande que no puede uno de pronto detenerse. Vamos a tratar hoy un tema muy especial, es un tema de vida, llamo yo. ¿Con quién hacemos alianzas? ¿Con quiénes nos unimos? ¿Con quiénes nos asociamos? Para nosotros como creyentes en un Dios grande, bueno, poderoso, es importante saber, tener muy claro con quién hacemos alianzas, con quién hacemos sociedades, con quiénes hacemos nosotros empresas, negocios. Para eso quiero invitarlos a que abramos nuestra Biblia en el libro del Éxodo, capítulo 34, versículo 10. Éxodo 34, 10. Y él contestó: He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra del Señor, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. Ese es un consejo que debemos tener muy en cuenta. La palabra del Señor no es, como muchos la consideran, una rareza, algo raro, como si fuera filosofía. No. La palabra de Dios es vida. La palabra del Señor llega a nosotros, a nuestra mente, conscientemente, por decirlo de alguna forma, la masticamos, la digerimos, la comemos y la digerimos y forma parte de nuestra vida, de nuestro ser. La palabra para nosotros es vida, vida. Entonces, dice en el versículo 11, guarda lo que yo te mando hoy. Eso es lo que tenemos que hacer con la palabra. En algún momento conocimos unas personas en el norte del país nuestro, y conocimos a un señor, ya era un señor de edad, que se sabía la Biblia de memoria. Uno le decía, ¿qué dice Josué 2:14? Y él se la recitaba a uno, total. O uno le decía, ¿en qué parte está un versículo que dice así, así, así? Y la persona le decía a uno, se la sabía de memoria. Pero es que la Biblia no es para saberla de memoria. La Biblia es como un alimento. Cuando nosotros tomamos el alimento en nuestra casa, en la mesa, nos sentamos tranquilamente,
vamos masticando el alimento. Así es la palabra. Y eso es lo que nosotros hacemos. Cuando nos reunimos a predicar la palabra, lo que hacemos es el alimento que nos da la palabra, lo vamos masticando, lo vamos haciendo digestión en nuestro ser interior, en nuestro espíritu. Entonces, dice el Señor ahí en el versículo 11, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo delante de tu presencia a tus enemigos, al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, y yo creo que todos los feos también. El versículo 12 dice, guárdate de hacer alianzas con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Esa es la palabra del Señor. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar, nos quiere decir qué es lo que el Señor realmente quiere darnos a entender. Para aquel que no conoce el Evangelio, que no ha transitado por la palabra del Señor, pues le es difícil entender que hay un mundo espiritual y que ese mundo espiritual es un mundo poderoso, muy poderoso, tiene más poder y más fuerza que el mundo natural. De cierta manera, el mundo natural depende del mundo espiritual. Pero el ser humano, siempre buscando lo más cómodo, lo más sencillo, se apega más a las cosas naturales. Pero el verdadero sentir que debemos tener nosotros como seres humanos y aquellos que tenemos la inquietud por las cosas del Señor, es darle al mundo espiritual la importancia que el mundo espiritual debe tener. Porque es que le damos más importancia al mundo natural. Y el mundo natural, pues bueno, lo vivimos, lo disfrutamos de una forma diferente. Pero es que el mundo espiritual es el fundamento de nuestra vida. Es la estructura de nuestra vida. Y no solamente de nuestra vida espiritual, de nuestra vida emocional. Psicológicamente, psíquicamente estamos fortaleciéndonos a través de la palabra del Señor. ¿Quién lo creyera? Bueno, uno estudia la psicología tratando de entenderse a sí mismo y entender a los demás. Y es una ciencia interesante, tiene cosas, ¿para qué? Tiene cosas interesantes que vale la pena estudiar, pero no existe ningún otro tratado ni de psicología, ni de psiquiatría, ni de filosofía, de nada que haga el efecto en la vida de un ser humano como la palabra del Señor. No hay. Y le estoy hablando no porque lo escuché, que alguien me lo dijo, no, porque cuando el Señor llega a nuestra vida es una vivencia, vivimos y llegamos en un momento a hacer balance de nuestra vida. ¿Quién era yo? ¿Cómo era yo antes de conocer al Señor? ¿Cómo es mi vida ahora, de aquí en adelante, cuando conocimos del Señor? Totalmente diferente. Antiguamente caminábamos más por la razón, éramos más almáticos por las emociones, el mundo natural, y nos apegábamos al mundo natural, todos, no hay quien no, todos apegados al mundo, al dinero, al poder, a la fama, a los carros, a los vicios, a las personas. Nos aferrábamos a todas estas cosas y dejábamos de lado el mundo espiritual. De pronto por ahí, caminando en la iglesia tradicional, ir un domingo a una misa, que generalmente la escuchaba uno en la puerta de la iglesia, como por hacer acto de presencia nomás. Pero no teníamos una vida espiritual activa. Y el mundo espiritual, la vida espiritual debe ser más importante que el mundo natural o que el mundo almático. Que nuestra psique es más importante. En el Señor encontramos todas las respuestas que nosotros como seres humanos necesitamos para ir hacia adelante. Entonces,
en términos generales, aquel que no conoce del Señor o que no ha tenido contacto con la palabra del Señor, no sabe, la gente no sabe que es a través del mundo espiritual, a través de ese mundo espiritual que nosotros construimos realmente nuestra vida. Construimos el presente y construimos el futuro. El mundo espiritual, caminando en el Señor, tiene poder y cambia a las personas. Porque antes le hablaban a uno del evangelio, de convertir, de entregar la vida al Señor, y decía, pero si yo no hago nada malo, yo no robo, yo no mato, yo no trafico, yo no digo mentiras, por ahí pecaditos. No, el Señor es vida. La palabra del Señor para nosotros ha sido vida. Y esto no es como muchos, una religión. No. La religión es todo lo que yo hago como ser humano, lo que yo hago para alcanzar a Dios. No. Lo nuestro es una fe en Dios, en Cristo Jesús. Ese es el caminar nuestro. Creemos. Todo lo que el Señor dice en su palabra, lo creemos a pie firme. Y en la medida en que vamos caminando y vamos aprendiendo de la palabra, vamos construyendo nuestra vida, cada día vamos construyendo nuestra vida espiritual. Cada día, poco a poco. Eso quiere decir que todas las áreas de nuestra vida las empezamos a colocar en las manos del Señor. Y que es cosa difícil, no es fácil. Y sobre todo cuando el Señor empieza a tratar con uno. Porque uno pone su fe, su esperanza, su presente, su futuro. Por ejemplo, en el dinero. Y hoy hablábamos precisamente con mi esposa y unos amigos de eso. Uno pone la fe en el dinero. Tenemos dinero y nos sentimos como tranquilos, como dueños del mundo. Pero si por alguna circunstancia se acaba el dinero, santo Dios. Casi que llegamos al límite de la desesperación. Entonces, el mundo espiritual es muy poderoso y es muy necesario. Y necesitamos conocer todo lo que el Señor tiene para nosotros. Yo digo que la palabra del Señor, la Biblia, este libro gordo, alguien dirá, no, es que muy gordo es que los problemas del ser humano son gordos. Entonces, en este libro están las respuestas que nosotros necesitamos como seres humanos para la vida. Entonces, el tema que empezamos a tratar lo titulamos ¿con quién hacemos alianzas? O sea, ¿con quiénes nos asociamos? ¿Con quiénes caminamos? ¿Con quiénes hacemos negocios? ¿Con quiénes nos juntamos para ir a un matrimonio o para no sé, hacer un negocio? No sé, ¿con quién? ¿Qué peligros conlleva el asociarnos, hacer pactos con otras personas? ¿Qué peligros conlleva? Claro que tiene peligros. Mire, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, era un pueblo esclavo en Egipto. Con el tiempo, cuando estuvo José, que era el segundo después del faraón, cuando José muere y después pasa el tiempo, llegan otros faraones que empiezan a esclavizar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, al pueblo escogido por Dios. Empiezan a esclavizarlo. Y es ahí cuando aparece en escena la historia de Moisés. Usted la conoce. Cómo iban a matar los niños de los hebreos y la mamá de Moisés lo pone en una canastica para que flotara en el río Nilo, y estaba la hija del faraón bañándose cuando ve venir la canasta y con un niño adentro, y a lo mejor era un niño bonito porque ella dice que ella tomó el bebé y ¿cómo se dice? Lo aceptó como si fuera un hijo de ella. O sea que Moisés fue educado. ¿En dónde fue educado? Allá en palacio,
con el faraón, fue educado, aprendió todo. Llegó a ser, dentro de la historia, se habla de él como un general de ejército egipcio. O sea que no era ningún pintado en la pared. Bueno, entonces, el pueblo, pero él sabía de dónde había venido, lógico, por sus características físicas, en fin. Y él empezó a notar cómo el pueblo era humillado, esclavizado. Dice que un día iba pasando por algún lugar y vio cuando un egipcio golpeaba a un israelita, lo maltrataba, y él vino a defenderlo y no sé, debe ser, se le fue la mano y mató al egipcio. Y eso fue un problema. Bueno, ahí empezaron los problemas para Moisés. Entonces, viviendo allí en Egipto, el pueblo de Israel, el Señor les dijo que no se fueran a mezclar con el pueblo egipcio, con las costumbres sobre todo, porque eran pueblos con dioses extraños y lo que hacían era confundirlos y alejarlos del Dios de los cielos. Eso fue una advertencia que el Señor les hizo, muy clara. Y esa advertencia es una palabra de esperanza que el Señor les había dado. En algún momento el Señor los llevaría a una tierra que llamaron ellos la tierra prometida, una promesa que el Señor les hizo al pueblo de Israel allí en Egipto. Entonces, el Señor empieza a trabajar con el pueblo. Moisés entra en escena y el Señor le habla que tome el pueblo, lo saque de Egipto y se lo lleve a un lugar que él le va a mostrar, la tierra prometida. Y ustedes conocen todo el proceso, la salida de Egipto, el paso por el desierto, el paso por el Mar Rojo, en fin, ustedes conocen la historia muy bien. Entonces, en el Éxodo 34, 10, leemos, dice, Éxodo 34, 10. Sí. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Está hablando el Señor a Moisés. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra del Señor, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿Mm? Pero el Señor les pone una condición. Ustedes tienen que guardar lo que yo les mando hoy. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, porque yo voy a echar delante de ustedes, de la presencia de ustedes, al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo y a todos los feos que habían desde ese tiempo. El Señor toma el control del pueblo de Israel. Entonces, cuando el Señor nos habla a nosotros y nos dice, haz tal cosa o guarda tal cosa de lo que yo te mando, ahí les está diciendo, guarda lo que yo te mando. Esa es una orden para nuestra vida. Y son cosas que no debemos olvidar y tenerlas siempre presente. Nuestra vida en el caminar con el Señor poco a poco es como si fuéramos pasando la vida como pasa la harina por un sedazo, ¿sí? ¿Sí? Va saliendo por otro lado lo que se va a utilizar. Así pasa con el ser humano. Muchas veces tenemos que renunciar a muchas cosas para que el producto, lo que va a salir, sea mejor. Y ese es el trabajo que el Señor hace con nosotros, con todos. Claro, nos refina, claro. A través de su palabra, a través de la enseñanza, poco a poco, el Señor nos va pasando por el colador. Y por ese colador, por ese filtro, a veces no nos gusta. No nos gusta porque a veces el colador duele. El Señor quitándonos cosas que no nos sirven y que no nos conviene. Entonces, cuando uno camina con el Señor, hay algo que debemos tener muy en cuenta. A ver, lo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros no se fundamenta en prohibición. No, se fundamenta
nuestro caminar y nuestra relación con el Señor no es, a ver si cuadro la idea, no es que yo te prohíbo, no hagas esto, no hagas aquello, no. El caminar con el Señor se fundamenta es en el amor de Dios. Cuando caminamos en el Señor, el fundamento de todo lo que hagamos, de todo lo que hacemos, es caminar en el amor de Dios. Caminar con Él, en su presencia. Necesitamos de la presencia del Señor en nuestra vida. Cuando el pueblo de Israel sale al desierto, ¿quién iba con ellos? El Señor. El Señor los guardó, el Señor los cuidó, venían tribus que estaban por el camino, tenían hambre, mandó alimento para todos ellos. En fin, el Señor los guardó, los llevó hasta donde Él les había prometido. Y ese lugar se llamaba la tierra prometida, donde está actualmente todavía el pueblo de Israel. Bueno, ya les han quitado muchas partes, ya otros pueblos vecinos, los mismos de aquella época, los cananeos, los amorreos, toda esa gente, todavía están ahí vivos. Y son los que les hacen la vida imposible a los israelitas, al pueblo de Israel. Ahí están. Y esa guerra no ha parado nunca, siempre sigue y seguirá seguramente por muchos más años. Entonces, el Señor con Moisés hace un plan para el pueblo de Israel. Lo voy a sacar, lo voy a llevar a un lugar, lo voy a cuidar. Ese Dios que sacó al pueblo de Israel, calculan más o menos, no hay cifras en la palabra, pero los que estudian, los historiadores, los antropólogos, calculan que más o menos estaban en el orden entre 2 a 2,5 millones de israelitas. Eso es mucha gente, Y no era fácil sacarlos de Egipto, en primer lugar, que ellos renunciaran a todo lo que tenían allí en Egipto. Mal que bien, tenían su comida, tenían un techo donde dormir, ahora salen al desierto. Pero en el desierto está el Señor. Él nos guarda y nos cuida. A veces nos saca al desierto porque el Señor necesita, el Señor no necesita nada. El Señor requiere que nosotros aprendamos algo. Y a veces nos saca al desierto, pero que el Señor nos guarde. Somos alumnos aplicados para no tener que en un momento salir al desierto. Muchas veces el Señor tiene que hacerlo. Entonces, el Señor nos ha prometido, así como le prometió al pueblo de Israel: ustedes no se preocupen, yo voy a estar con usted, yo camino con usted, yo voy con usted, no se preocupen. Y cuando se presentaron circunstancias difíciles en medio del desierto, todo el pueblo, ahí estuvo el Señor. Que tenemos hambre, ya estamos cansados de comer maná, que maná al desayuno, que maná en hojuelas, que maná con leche, que maná en la mañana, maná al almuerzo, maná a la cena, maná, estamos cansados del maná. Así le dijeron al pobre Moisés. ¿Y qué hizo el Señor? ¡Wow! Y el pueblo gritaba: queremos carne, queremos carne. ¿Y qué hizo el Señor? Dice la palabra que aves del cielo caían a los pies de ellos. Solamente les tocaba el trabajo de limpiarla, pelarla, quitarle las plumas, cocinarla y comerla. ¿Querían carne? Ahí le mandó carne el Señor. Codornices que caían del cielo. En fin. Entonces, el Señor nunca ha descuidado a su pueblo. Jamás. Han tenido persecuciones, muchas persecuciones. Han tenido que salir de su tierra muchas veces, lo que se conoce con el nombre de las diásporas. Han tenido que salir, pero el Señor vuelve otra vez y los trae al lugar que Él les asignó. Y ahí están, atacados por todos lados. Es un país pequeñito, geográficamente, rodeado de países gigantescos. De los descendientes de los enemigos de antes, están ahí todavía. No se han ido. 2,000, 3,000 años atrás, 4,000 años atrás, y están ahí todavía.
fastidiándoles la vida al pueblo de Israel. Entonces, hay algo que en medio de todas esas circunstancias que el pueblo pasó y que nosotros también podemos o pasamos de vez en cuando, el Señor nos ha prometido que no importa la situación en la que estemos, no importa cualquier tipo de situación, Él va a estar ahí con nosotros. Esa es una promesa de parte del Señor y sobre todo estar con nosotros en los momentos difíciles. Ustedes no crean que la salida del pueblo de Israel de Egipto, eso fue fácil. No, muy difícil, porque se tenían que empezar a vivir las inclemencias del desierto. Eso no es fácil. Imagínense ustedes, hombres, mujeres y niños. Era una situación muy difícil, muy compleja. Tenía que estar el Señor ahí. Dice que en el día había una nube que los cubría para que el sol no les diera. El Señor siempre está ahí con nosotros, siempre. A veces hay personas que vienen a hablar con uno en consejería. Y hay personas que le dicen a uno, es que yo creo que Dios me abandonó. Dios no abandona a nadie. Somos nosotros los que nos apartamos de Él, pero Dios no. El Señor es fiel y el Señor es misericordioso. Y Él ha prometido que estará con nosotros permanentemente, caminará con nosotros y estará con nosotros sobre todo en los momentos difíciles, que es cuando más necesitamos del Señor. Por eso, mis amados, nosotros no estamos solos, caminamos con el Señor. Así no lo veamos, no esté tan evidente en nuestra vida para decir que es que lo vemos o oímos la voz. De pronto algunos oirán la voz, el Señor les dará la bendición de que escuchen su voz. Y Dios le habla a muchas personas, sí, claro que sí. Pero en términos generales, es nuestra fe la que nos permite saber que el Señor va con nosotros. No importa por dónde estemos, si vamos por el desierto o si vamos por la campiña, por lugares bonitos, hermosos, que el Señor nos ha bendecido con un buen trabajo, con un buen ingreso, gloria a Dios, Dios va ahí. Dios está ahí siempre. Él es fiel y justo. Y Él lo prometió, que no nos dejaría, que caminaría con nosotros, con el pueblo de Israel. Yo no los dejaré. Siempre estaré ahí. Y ahí está el Señor. Un país pequeñito rodeado de millones de enemigos. Y ahí están. No han podido. No han podido. Y lo están demostrando en estos tiempos modernos. Lo están demostrando. Con un poderío que el mundo está asombrado. Aún los países desarrollados están asombrados de ver el adelanto, la tecnología del pueblo de Israel. Es algo impresionante. ¿Por qué? Porque el Señor ha estado ahí. Entonces, el Señor ha prometido estar y caminar con nosotros. Y sobre todo en los momentos difíciles. El Señor está ahí. Y en esos momentos difíciles es cuando nosotros debemos detenernos un instante. Dejar de quejarnos. Porque estamos pasando por un momento difícil. Dejar de quejarnos y consultarle a Él. Señor, ¿qué hacemos? ¿Por qué camino andamos? ¿Por dónde tenemos que ir? Muéstranos el camino. ¿El Señor te muestra el camino? No, pastor, pero yo muchas veces le he pedido al Señor. Ve, la relación con el Señor es una relación impresionante. Tiene muchos fundamentos. Y uno de los fundamentos de nuestra relación con Dios es tratar de entender el amor de Dios en nosotros. Y al mismo tiempo, nosotros, de ese amor que Él pone en nuestro ser interior, de ese amor, le devolvemos expresiones al Señor. Eso no es de que, Señor, dame, deme. No, deme, no. Imagínense ustedes, un padre de familia donde los hijos están permanentemente, papá, deme, papá, deme, papá, deme. Y nunca se detiene en un instante. Papá, yo a usted lo amo.
papá, mire, iba por la calle y le compré este ponquecito y se los... Es una lechecita asada y qué más, unos pastelitos, papá, y me acordé. Ah, porque es que la relación con el Señor es de dos vías. No es solamente lo que el Señor me da a mí, no, no. ¿Y qué le puedo yo dar a Dios? ¿Qué? ¿Qué podemos tener nosotros para darle a Dios? Lo único que le podemos dar es amor, reconocimiento, adoración, porque Él la merece. Y eso es todo lo que Él pide. Que no nos olvidemos de Él bajo cualquier circunstancia, no importa la circunstancia que estemos viviendo. Nunca, nunca nos olvidemos de Él. Hay gente que dice, y aún cristianos, no es que Dios me olvidó. Dios no se olvida de nadie. Dios tiene nuestra cédula de identidad en su archivo personal. Él tiene, allá está la cédula tuya. Y está la mía y la de todos nosotros. Y el Señor sabe quién eres, dónde vives, qué haces, qué piensas, qué sientes, qué necesitas o qué te sobra. Todo, Él lo sabe todo de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es siempre, siempre llevarlo en nuestra mente y llevarlo en nuestra vida, en nuestra vida espiritual. En esos momentos de dificultades, les decía, es cuando nosotros debemos detenernos. Por eso es recomendable la oración. La oración no es lo que aprendimos en tiempos anteriores, el rezo, el recitar unas frases, unas palabras, unas oraciones largas. No. Nuestra relación con Dios es una relación de hijos, de padre a hijo y de hijo a padre. Y uno al papá lo respeta, claro que sí, pero uno al papá le tiene que hablar con libertad. Porque el Padre que tenemos nosotros, nuestro Dios, es un Dios de amor. La esencia de Él es amor. Entonces, un primer consejo. En los tiempos de dificultad, debemos, antes de asumir cualquier acción, de realizar cualquier acción o de asumir cualquier actitud, consultar con el Señor. Cuando hacemos cosas sin consultar con el Señor, como dice el mundo, llevamos del bulto y tenemos problemas. Ustedes se acuerdan, y está en Josué 9:4. Josué 9:4. Aquí hay una historia muy interesante. Cerca de Israel, como a unos 8 kilómetros más o menos, vivía una tribu, un pueblo que se llamaban los Gabaonitas. Los Gabaonitas no eran, por decirlo de alguna manera, personas muy recomendables, no. Y Josué, llevando adelante al pueblo de Israel, empezó a conquistar los pueblos vecinos con una fuerza, con una fortaleza impresionante. Y esta gente, los Gabaonitas, ellos dijeron, mire, nosotros no tenemos ejércitos y si el pueblo de Israel viene contra nosotros, nos van a masacrar, nos van a acabar y nos van a esclavizar. Lo que debemos hacer es lo que vamos a leer ahí. Dice así, los Gabaonitas usaron, ¿de qué usaron? ¿Qué usaron? Astucia. Astucia, cuidado. El mundo maneja la astucia y muchas veces nos enredan y nos convencen. Entonces dice que esta tribu, los Gabaonitas, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, pero no dijeron que de Gabaón, no, embajadores de otras tierras.
y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traía para el camino era seco y mohoso. Pues imagínense usted la presencia, pues, limosneros, pues. Sí, y veníamos de muy lejos, todo el pueblo. Versículo 6. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel. Miren lo que les dijeron. Nosotros venimos de tierra muy lejana. Estaban ahí a 8 kilómetros. A 8 kilómetros. Hagan pues ahora, por favor, alianza con nosotros. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que el ejército de Israel, los ejércitos con Josué al mando, estaban tomando todos los territorios. Y de los primeros iban a ser ellos, porque estaban cerquita, 8 kilómetros. Entonces se disfrazan y llegan allí y dicen, nosotros venimos como pueblo y queremos que ustedes hagan un trato, un pacto con nosotros. Nosotros los respetamos y ustedes nos respetan y ayúdennos. Y resulta que eran los vecinos, estaban ahí a la vuelta nomás. Y que sabían que el ejército de Israel iba a ir contra ellos. Entonces hicieron un pacto. Y de cierta manera, Josué y los que estaban con él cometieron un error. No consultaron con el Señor. No consultaron. ¿Y qué hicieron? Pasemos al versículo 14, más adelantico. Dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron al Señor. Versículo 15. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Qué bonito es, sí, qué gran corazón el de Josué. Lo que pasa es que Josué no sabía quiénes eran ellos. Resulta que eran enemigos que estaban ahí nomás, a 8 kilómetros. Y ellos sabían que por ahí iba a pasar el ejército de Josué. Entonces lo comprometieron y cuando se dieron cuenta, ya habían dado la palabra de que los cuidaban, que estaban con ellos y que hacían alianza con ellos. ¿Cómo podríamos llamar esa actitud del pueblo de Israel? Exceso de confianza. Simpleza. Sí, sí. Y se confiaron. Confiaron en que, ¿cuál debería ser el camino? ¿Cuál debería ser el camino de ellos? Cuando llegaron estos personajes allí delante de ellos. Cuando se dieron cuenta, ya habían hecho promesas, ya habían hecho pactos. Se dieron cuenta que eran los vecinos que estaban ahí nomás a 8 kilómetros. Pero ya no había nada que hacer. Habían dado su palabra. Porque muchas veces, en lugar de ellos decir, bueno, vamos a consultar con el Señor, ese era el derecho. Y muchas veces nosotros nos confiamos de la misma manera. Para tomar una decisión, no, pero es que lo que yo voy a hacer es un negocio. ¿Y yo qué tengo que ver con el Señor? El Señor es para los domingos. No, el Señor es para cada segundo de nuestra vida. Porque en 10 segundos podemos perder una bendición. Entonces consultamos al Señor. Eso es lo que debieron haber hecho ellos. Josué haber reunido a su gente y decir, bueno, espérenos aquí, vamos a orar, vamos a consultarle al Señor. Y era un pueblo que después, más adelante, les causaron infinidad de problemas. Ese pueblo de Gabaón, que estaban ahí nomás a 8 kilómetros. Oye, no le preguntaron al Señor. En todas las circunstancias, mire, este es un consejo. El que quiera recibir el consejo, en toda circunstancia de la vida, en toda decisión que debemos tomar en la vida, un consejo: no hagas nada sin consultar al Señor.
Sí, de pronto algunas cosas pueden parecer simples. Bueno, pues yo quiero consultar al Señor si compro esto o compro aquello. No, no, nuestra vida está en las manos del Señor. Y cualquier cosa, a veces, por simple que sea, nos puede acarrear problemas en la vida. Entonces, consultamos con el Señor. ¿Qué voy a hacer esto? Consulte con el Señor. Usted que la gente viene a veces a la consejería con uno y le preguntan, ¿usted qué opina, pastor? Mire, es que me están ofreciendo esto. ¿Usted ya le preguntó al Señor? No, pues es que vengo primero a usted. Bueno, pues el consejo que yo le doy es, vaya de rodillas y consúltele al Señor. Oremos con la persona para que el Señor dé la respuesta. Nosotros no caminamos solos. Nosotros caminamos con el Señor. Ese fue nuestro compromiso con Él. Y si caminamos con el Señor, obedecemos al Señor, el Señor nos guarda. El Señor nos muestra el camino. Es como una luz que nos va mostrando un sendero de pronto escabroso y oscuro. El Señor nos va guiando. Entonces yo tengo que consultar con Él primero antes de tomar cualquier decisión. Lo que pasa es que a veces, de pronto, bueno, hablo como colombiano, dejamos todo para lo último. No tomamos las cosas con tiempo y las cosas hay que tomarlas con tiempo. Eso así, decisiones ya, esas decisiones de ya, así de rápidas, generalmente no salen bien. No es que me pierdo, hay una oportunidad. Consúltelo con el Señor. Nosotros tenemos una fe. Y en esa fe, el Señor nos enseña que todo lo que nosotros tenemos, viene de Él. Esa es nuestra fe. Todo. Nuestra vida, nuestra salud, nuestro dinero, nuestros bienes, nuestra casa, nuestra familia, la gente que está a nuestro cuidado, empleados, obreros o compañeros. El Señor tiene el control de todas las cosas. Entonces, ¿a quién consulto yo? No es que me voy a hable primero con el Señor. Alguien decía, pero es que yo no sé, pues sí, yo voy y me arrodillo y rezo y le pregunto al Señor, y le pregunto al Señor, pero yo no sé, no entiendo el lenguaje de Dios. A lo mejor Dios me está hablando y no entiendo. Efectivamente. Hay que aprender a entender el lenguaje de Dios porque la palabra dice que Él nos habla a nosotros de muchas maneras. Así dice la palabra. Dios nos puede hablar a través de un niño. Perfectamente. Pero si uno no está, si uno no está conectado con el Señor, uno no entiende. No entiende. Entonces, tenemos que aprender. Y miren ustedes que esa gente, ese pueblo que vino de Gabaón, astutos, hablaron la verdad. Astutos, dijeron, no, aquí los comprometemos y ahora a ellos les toca defendernos a nosotros. Si alguien viene contra nosotros, el pueblo de Israel es el que va a salir a defendernos. Mire usted en lo que pensaron. Si ellos se quedan por allá lejanos, por ahí pasa el ejército y los barren a todos. Que ahora ya tenían ejército que los respaldara y los cuidara. Más adelante les causaron muchos problemas. Entonces, a uno leyendo la historia, esa historia de los gabaonitas y Josué y el pueblo de Israel, surge una pregunta. ¿Por qué tomaron una decisión sin consultar al Señor? ¿Por qué tomaron una decisión tan rápida? Uno puede llegar a pensar, no, es que están en guerra, llevan muchos años en guerra contra todos los pueblos vecinos y bueno, el que venga así rapidito y sí, está bien, viene a hacer la paz con nosotros, sí, pero no se detuvieron a pensar con quiénes estamos haciendo negocios, con quién estamos haciendo contratos, con quién nos estamos asociando. Eso es muy importante.
muy importante. Nosotros partimos de un principio básico y fundamental en nuestra fe. Y es de que todo lo que nosotros tenemos viene de nuestro Padre Celestial. Esa es nuestra fe. No que es que es mi astucia y mi inteligencia. Que el Señor permite que tomes algunas decisiones, pero el Señor ya te ha hablado seguro y te ha mostrado cosas. Y hay algo, y yo siempre lo recomiendo. Me detengo un minuto en los negocios. Y yo siempre doy un consejo. Y el consejo va para el varón. Nunca hagas un negocio sin consultarle a dos personas. Nunca hagas un negocio sin consultarle a Dios y a tu pareja. Ese es un consejo para los hombres. Sí, es que eso tiene consecuencias. Si no pides consejo a ella, no le consultas a ella y te va mal, te vas a encontrar con un arma muy dolorosa, que te va a doler mucho cuando esa arma te hiera. Es este dedo. Cuando tu esposa te diga, se lo dije. Ese dedito duele. Y como que a ella les encanta que nos duela. Por necios a veces. Consultemos al Señor. ¿Va a ser un negocio? Consultemos al Señor. Señor, si este negocio viene de ti, porque es que es tan maravilloso, tan extraordinario, el enemigo pinta las cosas muy bien. Es un negocio tan fantástico que a veces nos confundimos, nos obnubilamos. Uy, pues es que es un negocio, pero redondo. Consulte con el Señor y consulte con su esposa. Siempre. Hágalo. Entonces, esa gente fueron muy astutos. Yo supongo, dice ahí la escritura, que llegaron vestidos, se consiguieron ropa vieja y con zapatos viejos, desbaratados y llegaron como por dioseros. Y que era que venían de muy lejos. Y estaban ahí nomás a 8 kilómetros. O sea, a la salida de Bogotá. Consulte con el Señor, Josué, ¿qué pasó? Alguien decía, no, de pronto era que estaban ya cansados de la guerra. En la guerra no se puede cansar nadie. El que se canse, pierde. Y no consultaron al Señor. Y se asociaron con ellos. Y ustedes vieran más adelante todo el problema que les causaron estas personas al pueblo de Israel. Y se involucra, porque si el rey toma una decisión, todo el pueblo se ve afectado. Y el Señor nos da ejemplos, nos da una orden. Éxodo 34:12. Mire lo que dice el Señor. Le dice al pueblo de Israel, guárdense de hacer alianza con los moradores de la tierra. No les está diciendo que no hagan, sino que guárdense, vayan con cuidado, porque es que los negocios se pintan muy bonitos, pero muchas veces no sabe uno qué hay detrás de un negocio, uno no lo sabe. Y todos los días, permanentemente, hay gente que se está quejando de un negocio que hizo y una plática que yo tenía, la metí al negocio y coloquialmente, como decimos nosotros aquí en Colombia, me tumbaron la plata. Me tumbaron Echeverry. Ese es el decir del mundo. Entonces, el Señor nos dice en Éxodo 34:12, guárdate, o sea, tenga cuidado cuando hagas alianza con los moradores de la tierra. Con el mundo. Guárdese, cuidado con las alianzas, con los incrédulos y también con los creyentes, porque hay algunos que son lobos con piel de oveja y van a la iglesia
Están dentro de la iglesia con nosotros, pero no son de nosotros. Eso es así. Ay, que el hermanito que llegó a la iglesia, que tan querido, y le propuso un negocio a fulanito y cogió y le entregó la casa, porque es que es un hermanito. Yo recuerdo en una tienda, estaba muy niño, o sea, hace muchos años, en una tienda había un letrero que nunca se me olvidará. Y el letrero decía: aquí confiamos solo en Dios, los demás pagan de contado. O sea, aquí no le fiamos a nadie. Aquí solamente a Dios, a nadie más. Cuidado, cuidado. Y eso fue lo que el pueblo de Israel no hizo. Haber investigado, decir, bueno, un momentico, vamos a consultar, vamos a ver, y se hubieran dado cuenta quiénes eran ellos realmente. Después le tocó al mismo pueblo de Israel defenderlos y ir a la guerra por ellos también. Y causaron muchos problemas. Más adelante, más adelante. Entonces, al Señor tenemos que consultarlo en todas. A ver, ¿qué otra palabra podría usar? En todas. ¿Sí? ¿En cuáles circunstancias? En todas. No, pero pastor, no, en todas, mi hermano. Claro, vaya. Usted ora al Señor, todos oramos al Señor. Y el Señor nos habla. Lo que pasa es que a veces o no entendemos el idioma de Dios, o somos sordos, tenemos los oídos cerrados de arrogancia, de ambición. Están tapados los oídos y no escuchamos la voz de Dios. Pregúntale a Dios. Ese es un derecho que nosotros tenemos como hijos, oír la respuesta de nuestro Padre. Y el Señor nos puede hablar de mil maneras. A lo mejor yo ahorita que les estoy hablando, a alguien le estoy hablando. A alguien le tengo la oreja colorada. No lo sé, no lo sé. Eso fue lo que el Señor puso en mi corazón. Y eso es lo que yo tengo y es lo que yo les estoy transmitiendo. Entonces, si ellos hubieran, Josué y todos los que están con él hubiesen consultado con el Señor, se hubiesen evitado muchos problemas. Si les tocó hasta salir a defenderlos, poner su ejército para defenderlos a ellos también. No les trajeron sino problemas. Nosotros como creyentes tenemos, como hijos de Dios, tenemos un derecho. ¿Y sabe cuál es el derecho que tenemos nosotros como hijos de Dios? El derecho a preguntarle a nuestro Padre Celestial. Eso es un derecho que tenemos. Y Él nos contesta. Sí, amén. Siempre contesta. No, pero es que yo no sé cómo, yo no oigo la voz de Dios. No, es que Dios dice en la Escritura que el Señor habla de mil maneras. De mil maneras. Entonces es afinar el oído. El Señor nos puede estar hablando, hoy le puede estar hablando a alguien que estaba ahí, como dice el dicho, coloquialmente decimos, en pico de Zamuro. Alguien que estaba así ya listo como para dar un paso. A lo mejor el Señor le está hablando hoy. No lo sé. Pero es algo que debemos tener presente. No hagamos nada, sobre todo cosas trascendentales que pueden afectar nuestra vida, nuestra familia, nuestra economía, nuestra salud, sin consultar con el Señor. Hay que consultar con Él, hay que ir primero, antes de hacer pactos, alianzas o sociedades, consulte con el Señor. Porque uno no sabe. El mundo, mis amados, el mundo al que se descuida, como dicen en mi tierra, lo peluquea. El mundo no tiene corazón, no tiene alma. Es sin alma. No tiene consideración con nadie. Entonces, debemos consultar con el Señor. Que yo no sé cómo hacerlo. Igual como si vas donde un amigo a pedirle un consejo, pídale hable con el Señor. Pero es que yo no sé dónde está el Señor. Si lo llevas dentro del corazón, está en tu ser interior. Tu alma es el vaso comunicante con el Señor.
Hable con el Señor, con el corazón, con el alma. Que Él te dé un consejo y el Señor te da el consejo. Pero ¿cómo si yo no oigo la voz? Dios dice en la Escritura que Él habla de 1000 maneras, de muchas maneras. Te puede hablar a través de un vecino, de un niño, de la esposa, de un hijo, no lo sé. Pero consulte al Señor. ¿Hemos hecho alianzas sin consultar al Señor? Es que no conocemos, no conocía del Señor y dice, bueno, es que uno sin el Señor, uno es como un pollito caminando en medio de una manada de lobos. Al primer descuido, nos devora el mundo. Nosotros nos afianzamos y nos afirmamos es en el Señor. Él es nuestra fortaleza, dice la palabra. Consulte con el Señor. El Señor tiene puertas abiertas para escuchar tu voz, nuestra voz. Y no hagas alianza, no hagas negocios, no haga contratos, no haga tratos, no se obligue sin consultar primero con el Señor. Y si hiciste en algún momento un negocio así, tú caminas en el Señor, déjeme decirte que estás en riesgos. Estás en riesgos. Estás en peligro. Y si no lo has hecho todavía, ponga todo en las manos del Señor. Deténgase. Porque es que a veces, como las ofertas, hoy, solo por hoy, aproveche solo por hoy. Y en el afán es que solo por hoy. Si no es hoy, bueno, mañana. Pero primero consulta al Señor. No hagas nada sin consultarle al Señor. Pero pastor, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Pues de la misma manera que tú, como tú hablas con tu esposa o tu esposa hablas con tu esposo o vas donde un amigo y le dice, ¿usted qué opina? Con las mismas palabras, pregúntale al Señor. En la intimidad con el Señor. Señor, ¿tú qué opinas de este negocio que me están ofreciendo? Muéstrame, yo quiero ver, yo quiero que tú me enseñes, me muestres claramente que si está bien que lo haga o no. No va a ser de bendición para mi vida ni para mi casa. Pregúntele al Señor. Ese es un derecho que nosotros tenemos como hijos de Dios. Nosotros los creyentes tenemos ese derecho de preguntarle a nuestro Padre. Como el hijo que va donde el papá, papá, ¿usted qué opina? Mire, me están ofreciendo esto y eso sucede mucho en las familias. Los hijos cuando ya son adultos, 20, 22, 25 años, qué bueno que vengan y consulten con el papá. Sí, bueno, sí, el papá que se deje hablar, ¿no? Sí. Sí, un papá que dé testimonio, lógico, hay que consultarlo. Pregúntele. Uno ya con años, iba a decir de viejo, pero no, vieja la cédula. Y eso que nos la renovaron, ya tenemos una cédula nueva. Oiga, en el transcurrir de la vida, a uno le han dado pisotones, golpes, coscorrones, de todo le han dado a uno en la vida. Que uno aprende. Algo aprende uno. Algo se aprende y puede uno darle un consejo a uno de sus hijos o a una de sus hijas. Claro que sí. Consulte con el Señor. Consulte con Él. Cuando nosotros consultamos con el Señor, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le estamos diciendo al Señor, mire Señor, yo creo en ti. Tú para mí eres presente, tú eres real. Esa es la fe. Exactamente. Esa es la fe. Es que yo no necesito ver la imagen esplendorosa de Dios para creer en Él, ¿no? A Dios lo podemos ver de 1000 maneras, de muchas maneras. En el amor de la esposa, en el amor del esposo, en el amor de los hijos, en los nietos, en la naturaleza, podemos ver la presencia de Dios.
Él es real, Dios es real. Pregúntele. ¿Mm? Hay que consultar con el Señor. Hay que hacerlo. Y si nosotros confiamos en Él, le preguntamos en Él, mire, tengamos la plena certeza que si hacemos y obedecemos lo que el Señor nos dice que hagamos, vamos a tener la victoria siempre. Y caminaremos tranquilamente, en paz, sin sobresaltos. ¿Mm? El peligro, los peligros para nosotros como creyentes están en no consultar al Señor. Porque nosotros tenemos ejércitos de enemigos contra nosotros. Claro que sí. El día que entregamos nuestra vida al Señor, el mundo de las tinieblas nos tomó una foto y la pusieron abajo en lo profundo del infierno. Allá está la foto de todos nosotros. Se busca, vivo o muerto. Cuando aceptamos al Señor, el mundo de las tinieblas se declaró enemigo nuestro. Antes no, antes éramos los alegres compadres. Claro, todo el mundo de las tinieblas iba con nosotros, todos los demonios, de todos los colores, los amigotes, el licor, el vicio, la parranda, el adulterio. El enemigo estaba ahí. Él era el que servía la mesa. Aleluya. Ahora ya no. Ahora caminamos con el Rey de Reyes. Entonces, ¿el peligro dónde está? En no consultar al Señor. Hágalo. Ay, pero pastor, es que yo no sé. Es que yo no sé. ¿No estás convencido de que Dios es un Dios real? Cuando tú estás hablando, bueno, hoy en día pues uno lo pueden ver por el celular. Sí, uno puede hacer una llamada con imagen, pero antiguamente que eran unos teléfonos amarrados a la pared y uno hablaba con alguien y había personas que imitaban las voces de alguien. Y uno creía que estaba hablando con una persona y resulta que no, era otro que estaba imitando la voz. Entonces, a ver, ¿qué voz estamos escuchando? Porque a Dios no solamente lo escuchamos, a Dios lo vemos. Pastor, como diría el mundo, se la está fumando verde. Ahora ya está viendo a Dios. Sí, vemos a Dios en muchas formas. Vemos al Señor, lo vemos en su naturaleza, lo vemos en la cara de un niño, lo vemos en la cara de nuestra esposa, en fin, en todas las cosas que están a nuestro alrededor podemos ver la mano de Dios. Podemos ver que Dios está ahí con nosotros. Dios no es como un ¿qué? Un ser allá etéreo allá. No, Dios es real. Dios es real. Más real que cualquiera de nosotros, porque es eterno. Nosotros somos finitos. Un día toda la bellezura se acaba. Entonces, si nosotros nos salimos del plan de Dios, de cómo Dios quiere que hagamos las cosas, estamos en problemas. Estamos en conflicto. Es un peligro no consultar con el Señor. Más adelante Josué se dieron cuenta. En Josué 9:20 dice, Josué 9:20, ya se dieron cuenta que ellos no eran que venían de muy lejos, sino que eran los vecinos que estaban ahí y que tenían temor de que al pasar los ejércitos por ahí, los ejércitos nuestros, los íbamos a exterminar. Usaron la astucia. Josué 9:20 dice, está hablando Josué, dice, esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Josué abrió la bocota y se comprometió y tenía que cumplir su compromiso. Tenía. ¿Por qué? Para nosotros, como creyentes, ¿saben algo que uno aprende caminando en la fe? Y es que las palabras tienen valor. Y que las palabras tienen poder. Todas las palabras.
Hay gente que dice, no, las palabras las lleva el viento. En nosotros no. Cuando tú como creyente, como cristiano, das una palabra, eso es como si firmaras un documento hasta con la propia sangre. Ya sí, así eran nuestros abuelos. Daban su palabra, eso no habían contratos y que había que llevar el contrato donde el abogado que lo leyera a ver si había algún enredo ahí. No, hacían negocios de palabra, no había nada escrito. Ahora es que con tanto truco, con tanta mentira y con tanto pecado, toca escribirlo todo y bien escrito, toca contratar a un abogado porque... no. ¿Y saben ustedes? Más adelante la historia de los Gabaonitas es increíble. Es increíble. Yo creo que el título de la enseñanza de hoy era ¿a quién dejas entrar a tu casa? Cuidado. ¿A quién dejas entrar? Hay gente que abre las puertas de la casa para todo el que quiera. No, la casa es nuestro castillo, es nuestro refugio. Ahí está mi tesoro. Todos los tesoros están en la casa. Claro. Los hijos, la esposa, el esposo, todo. Ese es nuestro castillo. Ahí tenemos nuestros tesoros guardados. Entonces, ¿saben ustedes qué los pusieron a hacer a esta gente? A los gabaonitas. Les dieron muchas de las actividades que le pertenecían a los sacerdotes. Hágame el favor. Hágame el favor. Versículo Josué 9:27 dice, y Josué los destinó a los de Gabaón, a los gabaonitas, aquel día los destinó a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar del Señor en el lugar que Jehová eligiese para que ellos estuvieran. Y termina diciendo lo que son hasta hoy. Y cuando dice la palabra que ese libro fue escrito hace muchos años, dice hasta hoy, no está hablando del día que escribieron eso, no, hasta hoy. ¿Por qué creen que están en guerra ahorita? El pueblo de Israel contra los vecinos. Que no es solamente contra los palestinos. Esos son. Viven ahí a 8 kilómetros. Están ahí. Están todavía vivos los gabaonitas. Y ahí están en el problema. Ahí está el pueblo de Israel en el problema. Porque ellos se quieren adueñar del territorio que le pertenece al pueblo de Israel. No, es que nosotros llegamos primero, no. Primero llegó el pueblo de Israel. Desde esos tiempos bíblicos, ellos están ahí. Que los sacaron, fueron sacados desarraigados de la tierra, pero ellos son los dueños. Son los dueños. Cuando llegaron, creo que en el 40, 45, ya estaban los palestinos asentados. Y luego en el 60 se confirmó la creación del Estado de Israel. O sea, ellos son los dueños de eso. Los otros son advenedizos, aprovechados. Esos son, los gabaonitas, esos son. Los mismos que habla aquí la palabra, están ahí están. Y le están armando problema al pueblo de Israel. Entonces, de pronto uno llega a pensar, pero bueno, ¿y por qué fueron tan tontos? ¿Por qué no investigaron? Mire, el pueblo de Israel, Josué y todos sus ejércitos estaban en guerra. Están contra todos los vecinos y el pueblo de Israel siempre van a tener presión de los vecinos. Guerra. Yo, no han vivido en paz mucho tiempo. Y fuera de eso se han venido echando maldiciones sobre sí. La sangre de Cristo cayó sobre ellos. Pilato se lavó las manos, dijo, yo no quiero saber nada de lo que le van a hacer ustedes a este señor, nada. Y se lavó las manos. En cambio ellos dijeron, que la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre toda la descendencia. Por favor. Sí, las autoridades, los sacerdotes. Ahí están.
Ahí están los jebuseos, los gabaonitas, ahí están. Los amorreos, todos están ahí, mira, ahí están, todavía, están vivitos. Cuando un gobernante toma una decisión, no es una decisión para él, es una decisión para la historia. Por eso debemos tener mucho cuidado cuando debemos elegir a nuestros gobernantes. Mucho cuidado, pero muchísimo cuidado, porque podemos llegar a vivir días, situaciones difíciles y complejas. Y lo vemos a nuestro alrededor. De pronto, muchos no han oído hablar de lo que era Venezuela. Nosotros conocimos porque vivíamos ahí en la frontera. Era el segundo productor de petróleo en el mundo. Había dinero el que ustedes no se pueden imaginar. Pero un día vino alguien hablándole muy bonito, que el poder para el pueblo y el pueblo por el pueblo, y ahí están. Ese fue el presidente Chávez. Un día le abrió su bocota para maldecir al pueblo de Israel. Y lo dijo en todas las estaciones de televisión y de radio. Maldigo al pueblo, desde mis entrañas maldigo a Israel. ¿Saben ustedes de qué murió? De un cáncer en su próstata, desde su vientre. Con el Señor no se juega. Entonces, con el pasar del tiempo, estos pueblos se fueron enquistando dentro del pueblo de Israel. Digo yo, tomaron decisiones sin consultar al Señor. La palabra del Señor merece la pena investigarla, preguntarle al Señor. Y a veces el Señor nos habla a través de su palabra. Nos puede hablar a través del pastor, del sacerdote de la iglesia. Nos puede hablar aún a través de un niño. Pero el oído tiene que estar atento. Nuestra fe puesta en el Señor. Y toda decisión que nosotros vayamos a tomar, debemos colocarla en la presencia del Señor. Si alguien viene a tu casa, a tocar la puerta de tu casa, de tu negocio, a ofrecerte pactos, alianzas, sociedades, acuerdos, lo que sea, vaya primero a la presencia del Señor. Vaya primero, pregúntele al Señor. Nosotros no caminamos solos. Él va ahí como un padre cuidador, un padre amoroso. Y si nosotros caminamos en la fidelidad al Señor, Él será fiel con nosotros. Claro que sí. Y no solo conmigo, sino con toda mi casa, con toda mi familia. El Señor nos guardará, nos guiará, nos mostrará el camino. Pero si no oímos la voz del Señor, creemos que sabemos más que Él y no hacemos caso a la voz del Señor, corremos riesgos, muchos riesgos en todas las áreas de nuestra vida. Corremos riesgos. Nos podemos comprometer o podemos entrar en negociaciones con gente que no debemos hacer. Y eso puede traer dolor a nuestra vida. El Señor es nuestra única razón de ser y de hacer. El Señor es nuestra fortaleza. Él es nuestro camino, nuestro único camino. Nadie más. Solo Él. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que tanto la necesitamos. Todos los días necesitamos
de la sabiduría del Señor a cada momento. No tomemos una decisión sin antes consultarla con el Señor. El Señor es fiel y justo. Él nos respalda cuando hacemos las cosas conforme a su voluntad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, exaltado, alabado, adorado, amado, reconocido, respetado, en fin, sea por siempre tu santo, precioso y poderoso nombre. Señor, hoy, al escuchar tu palabra, tu enseñanza, somos advertidos ante las demostraciones del mundo. El mundo tiene sus formas que muchas veces son incomprensibles o nos convencen. Señor, ayúdanos para que nunca tomemos una decisión fuera de tu sentir y de tu querer para nosotros. Bendice, Señor, nuestra casa, nuestra familia, a todos del mayor hasta el menor. Bendice el trabajo que cada uno de nosotros hace. Bendice la empresa del hermano. Señor, bendícelo en todos sus negocios, para que siempre la bendición tuya nos acompañe, nos guíe, nos muestre el verdadero camino. Danos, Señor, sabiduría para entender todos tus caminos y para reconocer los caminos del enemigo. Bendícenos, Dios, con toda bendición. Bendice nuestra casa, nuestro hogar, la empresa de cada uno, de todos y de cada uno. Gracias te damos, Señor, en este día, por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Bueno, vamos a honrar al Señor con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Honramos al Señor. Le damos gracias al Señor por todas y cada una de las personas que de una o de otra manera nos hacen llegar sus ofrendas. El ministerio sigue adelante, como decía alguien, de para atrás solo para coger impulso. Pero siempre vamos hacia adelante. De una o de otra forma, hacemos lo que el Señor nos mandó a hacer. Entonces, vamos al primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 14. Dice así: porque así dice el Señor Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. El Señor siempre está ahí. Nunca, mientras caminamos con Él, hemos abierto el corazón para Él, para que Él tome el control de nuestra vida. Él siempre estará ahí con nosotros, a nuestro lado. Y no lo podemos olvidar nunca, en todo lo que hagamos. La misma palabra nos lo dice. En Deuteronomio 8:18 dice: acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el Señor el que nos da a nosotros el poder para hacer las riquezas. Porque Él hizo un pacto con nosotros, un pacto que le juró a nuestros antepasados. Entonces, siempre el Señor estará con nosotros. No podemos hacer nada sin que el Señor nos dé su confirmación, su palabra, siempre. Porque Él sabe, Él lo sabe todo. No hay cosas que nosotros como seres humanos no sabemos, ni las entendemos, pero el Señor sí las sabe. Y si tú le preguntas, el Señor te contesta. Él es un caballero. Nunca nos deja con la palabra en la boca. Siempre nos contesta. Entonces, acuérdate del Señor, porque Él es el que nos da a nosotros la sabiduría, la inteligencia, el poder para hacer las riquezas. Porque Él tiene un pacto con nosotros
Y Él quiere que ese pacto de bendición que Él tiene con nosotros se cumpla en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Toma tu ofrenda ahí en tu mano. Padre Santo, Dios de la gloria, en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús, hoy te damos gracias. Porque en tu amor y en tu misericordia, que es perfecta, nos permites, Señor, primeramente, trabajar, tener un trabajo digno. Gracias, Señor. Pero al mismo tiempo saber que de ese trabajo nosotros derivamos la bendición para nuestra vida, para la vida de los nuestros, para la vida de toda nuestra casa. Además, también en algún momento ayudar, socorrer a otro que esté necesitado. Gracias te damos, Señor, porque esta es la demostración de tu amor para con nosotros. Nunca faltará en nuestra mesa el pan, el alimento para los nuestros y aún para los que vengan de fuera. Gracias te damos, Señor. Bendícenos, guárdanos, cúbrenos. Enséñanos cada día cómo manejar, cómo administrar los tesoros que tú nos das. Gracias te damos, Señor. Bendecimos la semana que empieza hoy. La colocamos delante de ti, Señor. Todas aquellas personas, Padre, que en estos días, en esta semana están cumpliendo años, los bendecimos con toda bendición de lo alto. Aquel que esté enfermo, Señor, tu mano de poder, colócala, Padre bueno, sobre esa persona para que sane en este día. Aquel que tenga dificultades y problemas económicos, financieros, Señor, abre puertas, abre caminos para que la persona pueda entrar, caminar y poseer lo que tú tienes para ella. Gracias te damos, Señor, esta semana la colocamos delante de ti, con tu bendición, Padre bueno, sabiendo que todos los días tú caminarás con nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, que el Señor les bendiga en este día precioso. Hoy es el día de la familia. Acuérdense, salgan con los hijos, vayan a un parque. El almuerzo que se come en la mesa, el comedor, en un campo, en un jardín. Haga algo diferente con los suyos. Que esta semana que empieza hoy sea llena de bendición de parte del Señor. Que el Señor les bendiga grande y ricamente. Dios les guarde. Amén.